Continuamos, distinguida audiencia, ahora con lo que son los cuartiles como medidas de posición, sus generalidades y el cálculo de las mismas. Vamos a iniciar explicando el cálculo de los cuartiles para datos simples. Recordemos que los datos son simples cuando es una cantidad pequeña de valores que no amerita realizar una distribución, cantidad de datos. Habrá una segunda parte con el otro 25%, una tercera parte entre el cuartil 2 y el 3 con un 25%, y una cuarta parte con un 25% entre el cuartil 3 y el último de los datos en cuestión. Aquí vamos a mostrar una ecuación que más que ecuación es un procedimiento para poder determinar la posición que ocupan los cuartiles. Aquí dice posición del cuartil Q sub I. ¿Por qué? Porque puede ser el cuartil 1, en ese caso I vale 1, puede ser el cuartil 2, en ese caso I vale 2, o puede ser el cuartil 3, que en ese caso I vale 3. Entonces, esta ecuación o procedimiento para ubicar cualquiera de los tres cuartiles va a ser igual a I que indica el subíndice. Es decir, si estamos calculando el cuartil 1, acá irá 1, si calculamos el cuartil 2, acá irá 2, y si calculamos el cuartil 3, acá irá 3. Eso se multiplica por n, que representa la cantidad de datos que estamos analizando. Y se divide entre 4, que es precisamente las partes en que los cuartiles dividen a un conjunto de datos. Y se le suma una constante de 1/2, que es como una especie de un factor de corrección. Por lo tanto, esa es la ecuación que vamos a utilizar para determinar no los cuartiles, sino la posición que ubican cada uno de los cuartiles. Una vez que tengamos la posición del cuartil con la expresión anterior, el dato que coincida con esa posición será entonces el valor en sí del cuartil que se está calculando. Si se llega a presentar el caso, como pueden leerlo en esta parte, que no coincida la posición con alguno de los datos, sino que caiga en cualquiera de los dos datos, ya sea muy cerca o muy lejos de cualquiera de los extremos de los dos datos, se toma como cuartil el promedio entre esos dos valores en cuestión, el que ubique entre esas dos posiciones. Vamos a mostrar el procedimiento para el cálculo de los cuartiles en el caso de que sean datos simples. En primer lugar, se ordenan los datos, puesto que son medidas de posición. Ese ordenamiento puede ser en forma creciente, es decir, de menor a mayor, o puede ser en forma decreciente, de mayor a menor. Por lo general, se hace de menor a mayor, es decir, en forma creciente. Una vez que se tenga la posición que va a ubicar al cuartil, se procede a calcular esa posición mediante la ecuación que mostramos anteriormente. En tercer lugar, o como tercer paso, se ubica el dato que coincide con dicha posición. En este aspecto, se pueden presentar dos situaciones: que la posición determinada coincida con un o con cualquiera de uno de los datos, inmediatamente ese es el cuartil. Pero puede darse otra situación en que la posición va a caer entre dos datos. En ese caso, como se dijo anteriormente, los datos se promedian. Si seguimos esta ruta, vamos a llegar hasta este promedio. Pero si seguimos esta ruta, directamente obtenemos el valor del cuartil. Veamos un ejemplo. Dice: las calificaciones definitivas en estadística de un grupo de 10 amigos son 17, 12, 14, 17, 10, 11, 12, 15, 18 y 14 puntos. Nos piden calcular el tercer cuartil. Si observamos este conjunto de datos, los podemos considerar como una serie simple, puesto que no es una gran cantidad de datos y no hay una repetición que amerite que se agrupen en frecuencias. Entonces, vamos a proceder al cálculo. El primer paso es ordenar los datos. Los tenemos ordenados.
La posición 1 la va a ocupar el valor 10, la posición 2 la va a ocupar el valor 11, la posición 3 la va a ocupar el valor 12, la posición 4 la va a ocupar el dato 12, la posición 5 la ocupa el dato 14, la posición 6 la ocupa el dato 14, la posición 7 la ocupa el dato 15, la posición 8 la ocupa el dato 17, la posición 9 la ocupa el dato 17 y la posición 10 la ocupa el dato 18. Pueden observar entonces que estos datos han sido ordenados. Segundo paso, según el procedimiento, se calcula la posición de la medida. En este caso es la posición del cuartil 3. Recurrimos a la ecuación antes mencionada, en este caso I, su índice I va a valer 3. Buscamos la posición del cuartil 3, que será igual a 3, que es el subíndice, por N, que vale 10, sobre 4, que son las partes en que los cuartiles dividen los datos. A eso se le suma un medio, que es el factor de corrección. Al resolver, nos da 8. Hay que tener cuidado, en muchos de los casos, los estudiantes directamente dicen que el cuartil 3 es 8. Y hay que utilizar algún razonamiento lógico. Observemos que 8 ni siquiera está contenido en los datos. Este 8 simplemente es la posición que va a ocupar el cuartil 3. Como tercer paso, vamos a ubicar el valor que coincida con esa posición número 8. Copiamos de nuevo los datos, no es necesario, y vemos que esa posición 8 va a coincidir con el dato cuyo valor es 17. Como no cae entre dos datos, sino que coincide con uno de ellos, como cuarto paso, el cuartil va a ser precisamente ese dato coincidente. Por ahora abarcaremos hasta este apartado, continuaremos.